Buenas noches, buenos días. Estamos en la tercera parte de Filosofía del Bolsillo por mi canal en YouTube. Estamos a 10 de abril de 2026. Esta es la tercera parte. Son las 6:35 am. Quiero retomar este diálogo, esta conversación con el área de la axiología. La axiología tiene un canon bibliográfico y tiene una aproximación a través de autores como Brentano, como Max Scheler, con la idea de situar una taxonomía de los valores, diferenciar un contexto y una ponderación con sus antónimos o sus antagónicos conceptuales y generar una validez experimental a través de la bibliografía sobre la axiología. Para esto me he permitido entender el alcance espiritual que nos da Hermano Sol, Hermana Luna, de uno de los mejores directores de origen italiano, el año 1972. En esta película vamos a encontrar una distinción y una dualidad. La dualidad está en la vida de San Francisco de Asís. Está en la vocación y en el ministerio sacerdotal, en el ministerio de fraile religioso de la orden de los frailes menores y de la erección de esta orden por el Papa Inocencio III. El guión de la película nos va a relatar los pasajes de la vida de San Francisco de Asís y nos van a generar expectativas que no solamente van al sentido histórico y que no solamente van a un desenlace teológico, a un desenlace espiritual, sino que también van a llevarnos a una realización de valores, de antivalores, de dualidades de los valores y dualidades históricas que tiene la película. La dualidad está en la hermana que acompaña, la hermana religiosa que acompaña a este grupo de terceristas de la orden de los frailes menores. Nos va a dar razón de la caridad como valor, nos va a dar razón de la filantropía, nos va a dar razón de la devoción, de valores todavía más místicos y de una relación y de una articulación con sinónimos actuales. Hago un cierre con la axiología para complementar a la formación de una ética cristiana, de una ética secular y de unas éticas aplicadas. La situaría, como lo hace el resto de programas de estudio y de planes de estudio, en las áreas de la ética. Por otro lado, señalaré el estudio de la ontología. La llamaré igual que a la lógica, filosofía primera. Tomaré el siguiente razonamiento del poema del ser de Parménides. El ser es y no puede no ser. Hay una comprobación de una hipérbole gramatical que nos permite entender que si no se es, o mejor dicho,
no se puede no ser, que es una paráfrasis mía, para entender a la auriga que lleva, en el poema del ser de Parménides, a la auriga que lleva al conocimiento de la verdad, al conocimiento topográfico, al conocimiento de un todo y a la oposición y al elemento binario que desaparecería de lo que es conocido, de lo que es gnoseológico, y por tanto, si es gnoseológico, es ontológico, es real. Para esto quisiera llevar a la ciencia ficción a una explicación racional y no a la explicación de una ciencia ficción, solamente como lo irreal. Desde luego que el psicoanálisis lacaniano nos va a hablar de la controversia de las realidades múltiples. No estamos en un curso de psicoanálisis, estamos en un curso y en una exposición de ideas de bolsillo con una relación bibliográfica, y por ese hecho vamos a plantearnos con Lucy, que es una película del 2014 protagonizada por Scarlett Johansson, una idea de la posibilidad y de la imposibilidad del conocimiento desde un ser humano, desde el ser humano, como la idea griega de reconocer a la Antígona, desde la tragedia y desde la crítica de los estudios clásicos para las traducciones en español y en otros idiomas, vamos a entender cómo el ser de la totalidad o el ser del conocimiento total atraviesa el ser del ser humano. Son grandes peticiones de principio que nos permiten hacer estas hipérboles, como la que saco del poema del ser de Parménides. El ser es y no puede no ser. Además, uso un verbo intransitivo que es el verbo ser y lo conjugo en primera, puede ser en primera persona, pero también en tercera persona para la escritura académica, en un modo verbal que sería el indicativo y en un tiempo presente. Entonces diría el ser es otra petición de principio, pero un verbo que no está conjugado, que está en infinitivo, está conjugado siendo intransitivo. También puedo sacar una conclusión teológica desde Santo Tomás de Aquino, como considerar que estoy planteando el motor inmóvil o el ente inmóvil para referirme a Dios, para referirme evidentemente a las disputas de estas obras o de una selección de sus obras. Seguidamente quiero plantearles la filosofía de la naturaleza con un alcance muy similar al de una introducción a la filosofía, con el film Dios no está muerto 1, que ha salido el año 2014. Evidentemente, el estudio de la filosofía de la naturaleza es el estudio del origen de la naturaleza, es el estudio de las teorías de la creación o las teorías de la evolución del mundo. Para esto me he permitido hacer referencia a esta película y el debate que sale en una clase de un estudiante religioso y de un profesor que es ateo, en una escuela de los Estados Unidos, en un college de una universidad en Estados Unidos.
y sale de un diálogo que hay con las obras de Bernard Russell, que es un ateo, empirista inglés. Y el profesor sostiene sus tesis. El estudiante plantea objeción de conciencia con un criterio de libertad de pensamiento, en un sistema donde no hay libertad de cátedra, en el que el profesor tiene que recibir estos comentarios y tiene que recibir una argumentación de un pastor, de un biblista, de un aficionado o de un desconocido. Si tomamos la hipótesis que es un biblista, que es un historiador de las religiones, frente a un profesor de filosofía, o que es un pastor, que pueden darse esas hipótesis en un devenir de ideas, llamo devenir, debería llamar en un discurrir de ideas, en el sentido más clásico del término filosofía, para señalar evidentemente elementos de la historia, elementos de la heurística, elementos de la historia de la ciencia y demostrar la existencia de Dios. Demostrar existencias de dioses por un currículo. Demostrar existencia de Dios por programas de investigación anteriores, por principios de autoridad. Y eso es lo que ha hecho el estudiante frente a un profesor que manejó a Bernard Russell, manejó empiristas, pero no quiso ver autores romanos, autores españoles, autores del siglo XIX, el idealismo alemán del siglo XIX, del siglo XVIII. Menos aún la filosofía racionalista, la filosofía empirista del siglo XVI-XVII. Con esa conclusión del debate con la obra de Bernard Russell y con la demostración de la existencia de Dios en currículas de filosofía, en currículas de teología, en áreas de la filosofía, quisiera llegar a esa lógica común de la filosofía, que es la miscelánea, pero es la miscelánea más humanista que nos trae a consideración. Con esto quiero terminar, espero que les haya gustado. Soy José Antonio Ortuste, gracias, y si les ha gustado, marquen un link en me gusta. Hasta luego.